hablar de algunas de las que más hago yo, conocer la indicación de estas técnicas, sus ventajas y desventajas, entender cuándo y cómo, y también vamos a hablar un poco de biomateriales. Bueno, los que se dedican a la implantología muchas veces van a tener un caso como este, un caso de una encía gruesa, un hueso grueso, un hueso donde este es un paciente periodontal, hicimos tratamiento y todo, perdió todas sus piezas, pero tenemos un soporte óseo para hacer lo que queramos, ¿cierto? Para nosotros este es un paciente ideal, sacamos los dientes, implantamos, sí, si ven la pano de arriba no se ve tan grave, si ven la pano del COMIM se ve que el paciente era para sacar los dientes, de un paciente ya 50 y tantos, pero cierto, este es un paciente que se podría decir, si seguimos la guía de indicación SAC del ITI, que es un paciente straightforward, ¿cierto? Un paciente que ustedes llegan, sacan los dientes, implante inmediato, regeneramos, una maravilla, ¿cierto? Una cosa así como, aquí está el paciente, vemos las fotos iniciales, planificación en implantología, exodoncias, relleno de los gaps con aloinjerto o el injerto que les guste dependiendo de su caso, ponemos los implantes, torque mayor a 25, rellenamos con PRF, ¿cierto? Su carga inmediata, primera cirugía hacemos la exodoncia traumática, aloinjerto, PRF, como le iba diciendo, hicimos 5 implantes porque había una zona donde no teníamos suficiente hueso donde anclarnos, vista inicial a los 2 días de la cirugía, esta parte la vamos a hablar después, radiografía panorámica de control, primer provisorio hecho en PMMA, un provisorio fresado por un laboratorio, primer provisorio, segundo provisorio, vamos trabajando, vamos haciendo, adaptando nuestros tejidos blandos, así se ve, y ustedes ven un reborde espectacular, ¿cierto? Un reborde grueso, un reborde óseo espectacular para trabajar, buena encía, tejidos blandos, enciadería, ¿cierto? Seguimos con nuestro provisorio, vamos mejorando, dándole forma, metiendo troneras, ordenando, eh, pero la mayoría de las veces nuestros pacientes no van a ser así, ¿cierto? Muchas veces vamos a tener que optar por tener implantes de dimensiones reducidas, pero la verdad es que el 50% aproximadamente de nuestros pacientes van a necesitar algún tipo de injerto, ya sea rellenar el gap, injertos horizontales, que es de lo que más vamos a hablar hoy día, injertos verticales, y en general el 77% de nuestros pacientes van a necesitar algún tipo de injerto si es que trabajamos en el sector anterior, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar de qué pasa con esos pacientes, qué opciones tenemos, cómo, cuándo y dónde, y vamos a tener harto caso clínico para discutir y conversar. Como les contaba, yo tuve la suerte de ganarme la beca ITI, estuve un año trabajando con el doctor Busser, Daniel Busser, quien fue mi mentor, estuve un año, eh, y él trabaja mucho este tema, cuándo implante inmediato, cuándo implante temprano, cuándo regeneramos al mismo tiempo, y si no, cuándo tenemos que hacer un enfoque en etapas, un enfoque con regeneración primero y después ver cómo anclamos los implantes. Entonces, hoy día nuestra charla va a ser eso. Ustedes vieron el primer caso, implantes inmediatos, pero cierto, siempre cuando tenemos un implante inmediato tenemos una mucosa completamente presente, favorable, estética óptima, y los objetivos son absolutamente relacionados a lo que quiere el paciente porque es algo muy fácil de manejar, ¿cierto? En cambio, ¿qué pasa si vamos más hacia la derecha? Cuando necesitamos aumentar en volumen, cuando necesitamos hacer múltiples procedimientos para llegar a un objetivo final, cuando tenemos compromisos estéticos y tenemos que reconstruir la forma y la función de nuestro paciente. Entonces, no sé cómo sacar esta pantallita nuestra para poder ver. Denme un segundo que ordeno la vista acá. Para poder ver. Opa. ¿Qué pantalla necesitas? Quiero eliminar la donde salen todos los iconos chiquititos de... Aquí, espérate, ya lo vi. No. Ahí, listo. Estamos, que me estaba tapando yo mismo mi pantalla. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos esa tabla vestibular intacta? Cuando no tenemos hueso adecuado, cuando no tenemos contorno gingival adecuado,
Cuando no podemos hacer un implante inmediato, ni siquiera uno tardío, cuando no nos dio para preservar el alvéolo, sino que cuando ya era necesario hacer un aumento del reborde, ¿cierto? Ahí es cuando hay distintas técnicas a las que podemos recurrir. Vamos a partir desde lo más básico a lo más complicado, pero hoy día le voy a hablar de las técnicas que están en amarillo, porque son técnicas que son las que más yo ocupo. La ROG, el Ridge Splitting para mí no me gusta mucho, no es que no sea una técnica válida ni no, pero yo he tenido problemas con el Ridge Splitting, entonces lo evito. La distracción estrogénica sí que es complicada, eso ya es como más para un máxilo. Los movimientos de ortodoncia sí los ocupo, pero no tengo una casuística como para mostrarles mucho. Las mallas de titanio y de Cytoplast, estoy trabajando un poco con ellas. Cytoplast no me gusta mucho. Entonces les voy a hablar de la Temple Screw Technique, los injertos en bloque y las láminas corticales o láminas de core hoy día un poco. Pero primero vamos a partir con la ROG, ¿cierto? La ROG es un principio de la regeneración ósea guiada que se basa en crear espacio y la oclusión celular. Esto se hace mediante aplicación de membranas de barrera, las que excluyen el tejido blando para la formación de tejido óseo, ¿ya? Y este es un paper, un clásico del Dr. Homley Wang, en que habla de los principios absolutamente necesarios para tener una ROG o una GBR en inglés, que sea exitosa. Es el principio PAS, que habla de el cierre primario de la herida sin tensión, la mantención del espacio, la estabilidad de la herida y de los implantes, y la angiogénesis, el aporte vascular, el aporte sanguíneo. Entonces, ¿cuándo podemos hacer ROG? ¿Cuándo hacemos ROG al mismo tiempo que ponemos un implante? De acuerdo al doctor Hammerle, hacemos ROG cuando tenemos un defecto interdural grado 1, una deficiencia de grado 2, una deficiencia de grado 3. Más allá de eso, tenemos que empezar a hablar de algo más grande, ya sea una ROG tipo sándwich o tipo con alguna estructura que nos mantenga el espacio, o ya estamos hablando de injertos en bloque. Pero primero vamos a hablar de lo que es el aumento de contorno. Como yo les contaba, fui el alumno del doctor Busser, el doctor Daniel Busser, un gran colega, y él creó una técnica espectacular que es el aumento de contorno. ¿En qué se basa esta técnica? Se basa en la creación del espacio mediante membranas de colágeno, pero ocupando dos tipos de injertos, ¿cierto? Injertos particulados, en los que les voy a mostrar ahora. Este es un caso mío, una paciente muy joven, una paciente bonita, una paciente que tenía en la pieza número 8 una prótesis fija unitaria que lleva un buen tiempo, y si ustedes ven aquí arriba, ¿pueden ver mi cursor o no? Esto no es como Blackboard, ¿o no? Lucas, ¿se puede ver mi Sí, cursor o se no? ve. Perfecto. Si ustedes ven Se aquí ve. arriba, tenemos unas manchas, una mancha que es donde aquí ella tuvo algún tipo de apicectomía hecha hace unos 20, 30 años más atrás, donde tiene unas marcas metálicas, ¿cierto? Y donde llegó el minuto en que un amigo mío, un rehabilitador, me manda a esta paciente que me dice que tiene una raíz fracturada, cicatrices de una apicectomía, una tabla vestibular muy fina, muy altas expectativas estéticas, no quiere estar nunca sin diente, y es una paciente joven, relativamente joven, como nosotros, 39, 40 años, y vemos que este es un caso con una estética moderada, o de una dificultad moderada. ¿Por qué? Porque no hay un gran riesgo anatómico, la complejidad no es tanta. Si ustedes ven, teníamos, aquí no puse la radiografía, ya la puesto, se me olvidó, pero teníamos una buena tabla vestibular, sí tiene los restos de la apicectomía, algunos restos de algún material con el que rellenaron el ápice, pero el gran riesgo es que ella tiene una sonrisa muy alta, es joven y tiene unas expectativas estéticas muy altas. Le hicimos la extracción separando con un piezo, con mucho cuidado, evitando tener cualquier problema en nuestro alvéolo, e hicimos una técnica del cono de helado, donde rellenamos con aloinjerto y cerramos con una membrana de crosslink, una membrana de la marca OSIX, que me gusta bastante para algunos casos,
donde suturamos y hicimos la aglutinación de nuestro injerto con PRF. Bueno, aquí voy a hablarles harto, en cada caso van a ver que ocupo mucho PRF, si bien no hay evidencia significativa en que el PRF ayude mucho en la formación, en la nueva formación de hueso. El PRF sí tiene grandes ventajas, como que te aglutina el injerto y te da la posibilidad de tenerlo muy estable, y que te ayuda mucho en el cierre de los tejidos blandos. Este es un paper de un querido amigo, el doctor Franz Strauss, un chileno que está trabajando ahora en la Universidad de Zúrich con el doctor Hammerle, un orgullo para nosotros, en que saca este paper en que habla de muchas de las condiciones y de las grandes propiedades que tiene el PRF. Y bueno, hablando de la preservación alveolar, que es este primer caso que hicimos, se habla de que idealmente siempre sea con una membrana colágeno, y que no hay diferencia significativa, o que no se sabe bien si es mejor cerrar con una membrana colágeno o cerrar con tejidos blandos nuestro injerto. Pero bueno, ¿qué nos pasó con esta paciente? Hicimos esta preservación de alveolo, se veía todo bien, el alveolo absolutamente relleno, todo bien, y pasaron 2 meses y la paciente llega con una fístula por vestibular, y tuvimos que abrir el provisorio que teníamos cementado a los lados y drenar todo este injerto, ya que estaba supurando. No entendemos la causa, nunca entendí. Ella en algún minuto me confesó que a veces se rascaba ahí y quizás rompió con algo, pero no sé cómo, al cabo de 2 meses, que no es un tiempo donde uno esperaría que hubiera una infección de un injerto. Generalmente las infecciones de los injertos son al cabo de las 3 semanas, cuando ya el efecto del antibiótico ha pasado, y generalmente se infectan rápidamente. Si es que hay un problema con el injerto, aquí no sé qué pasó, que al cabo de 2 meses perdimos todo. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que esperar un tiempo a que tuviéramos el cierre primario de la herida, y si ustedes ven, tenemos el contorno deficiente. Sí tenemos buenos tejidos blandos, sí tenemos una buena cantidad de densidad de herida, pero tuvimos una gran pérdida de contorno, en el que nuestro rehabilitador nos pide que vayamos a poner un implante. Si ustedes ven, tenemos completamente perdida la tabla vestibular. En la imagen de la izquierda se pueden ver los restos de esta membrana tipo OSIX que puso, una membrana crosslink, y se puede ver cómo nos queda un defecto con una pérdida tanto en horizontal, más que nada en horizontal, pero sí tenemos grandes ventajas como la forma del defecto, los picos óseos que son bastante favorables y que nos dan una gran contingencia de nuestro futuro injerto. Se puede ver todavía las manchas por el metal o la amalgama con que cerraron esta pisectomía, claramente un tratamiento muy, muy antiguo, y las cicatrices que tenemos de esta paciente en, eh, en el tejido blando. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer un implante más una ROG simultánea? Reducir nuestros costos, evitar la mayor cantidad de cirugías, eliminar nuestros tiempos, evitar trauma, y todo esto depende de nuestra disponibilidad ósea, ¿cierto? Entonces ustedes ven, pusimos un implante, un 3.3 por 16, si ustedes ven, gran cantidad del implante quedó fuera sin tabla vestibular, pero tenemos la opción de haber puesto un implante largo porque teníamos un gran espacio hacia nuestra fosa nasal. Entonces pudimos anclarnos con un implante de 16 milímetros, donde nos quedó gran parte de este implante sin tabla, pero en un continente óseo o con paredes, un defecto de 3 paredes bien, bastante favorable. Siempre usando una guía quirúrgica para tener una posición 3D adecuada. Lo primero que se hace, bueno, esta parte la vamos a hacer rápido ya que tenemos poco tiempo. Lo primero que se hace es raspar, eliminar, raspar y buscar la mayor cantidad de injerto autólogo para rellenar nuestra primera tabla, para hacer la primera tabla, para que este implante esté absolutamente cubierto por hueso de la paciente, que este hueso empieza a hacerse como cualquier fractura, como cualquier noxa que se le haga a un hueso. Se empieza a formarse un coágulo, se empiezan a invadir de células osteoprogenitoras, estas se diferencian en osteoblastos, donde empezamos a transformar todo esto a hueso que se empieza a mineralizar y se transforma en nuestro hueso propio.
Pero ¿qué se hace? ¿De qué habla nuestra técnica de aumento de contorno? Habla del uso de los senoinjertos. ¿Por qué los senoinjertos? Porque los senoinjertos tienen una baja tasa de reabsorción, porque es un injerto muy, muy mineralizado y es súper poco celular. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que este injerto eh, se reabsorbe muy poco, lo que te mantiene el contorno y lo que te puede hacer que tengas una tabla vestibular con una mantención a largo plazo y con una buena y con una estabilidad volumétrica que te va a mantener ese implante por largos años. Se cubre, a mí me gusta, generalmente suturo las membranas, pero cuando compro una membrana grande trato de hacer la técnica de doble capa, eh, que es la del Dr. Busser, que ustedes cierran con 2 capas de membrana para tener un máximo cierre de nuestro ROG. Entonces, ¿cuándo ponemos el implante al mismo tiempo que hacer la ROG? Cuando tenemos una posición 3D favorable, cuando podemos estabilizar nuestro implante en una posición y cuando tengamos un defecto como el que hablábamos antes, que tiene un defecto, perdón, muy favorable, como en este caso, que es el que me lo mostraba antes. Cuando evitamos hacer un implante al mismo tiempo, cuando no lo podemos estabilizar y cuando nuestro efecto tiene una morfología mala, una morfología que no nos permite poner el implante al mismo tiempo o que no nos permite hacer esto de una forma predecible, ¿cierto? Entonces, como sigue el caso, pusimos PRF, que tiene grandes propiedades. Una de esas es que se ve que el PRF ayuda a bajar el dolor dentro de nuestras cirugías. Eh, y que nos ayuda a cerrar más rápido los tejidos blandos. Si ustedes ven, así es como queda nuestro injerto, donde la mitad de este volumen óseo es seno injerto, el seno injerto que pusimos por fuera de nuestro implante, y después vamos trabajando con un provisorio adhesivo, dándole forma, dándole las troneras, hasta llegar a poder conectar nuestro implante, que si ustedes ven tiene una posición 3D ideal, nuestro implante está saliendo por el cíngulo, y entonces claramente tuvimos una buena posición, no es una iatrogena, y logramos controlar todos nuestros factores anatómicos, que es darle la tabla vestibular mediante injertos a ese implante. Así es como mi gran amigo, el doctor Mario Troncoso, trabaja conmigo en la universidad, tiene a nuestra paciente ahora con provisorios, buscando el momento en que esta papila ojalá logre llegar hasta el 50%, ya que, de acuerdo a los papers del doctor Tarnow, si tenemos nuestro implante a una altura menor a los 7 milímetros del punto de contacto, podríamos llegar a tener una cobertura total de esta papila. Entonces, en estos momentos tenemos nuestra paciente, una paciente joven que hablamos, que si bien tenemos las cicatrices de la bisectomía y todo, se puede decir que este es un tratamiento que está en camino de ser un tratamiento bastante exitoso, ¿cierto? Pese a que le habíamos perdido todo en algún minuto, no tenemos grandes cicatrices. Aquí se puede ver que donde hicimos nuestro colgajo, que era un colgajo que evitaba la papila, que la mantenía, y se puede ver que hay una pequeña cicatriz distal, pero dentro de todo se podría decir que para estar con el provisorio es un tratamiento bastante exitoso, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que estábamos hablando de la RG simultánea, hay varias reglas, y dentro de toda la RG, para seleccionar nuestros biomateriales y las técnicas, ¿cierto? Estas reglas o estos protocolos de injerto van a depender de la morfología de nuestro defecto. Como ustedes vieron, el defecto anterior nos permitía poner el implante al mismo tiempo. En una paciente joven teníamos una buena condición sistémica, y mientras menor continente óseo, menos favorable sea nuestro injerto, más difícil va a ir siendo, y mayor complejidad de la técnica y mayor actividad biológica vamos a necesitar. Pero eso vamos a ir viéndolo a medida que vayamos viendo las distintas técnicas que vamos a ver hoy día. Siendo las 8:30, todavía tenemos un buen rato de charla, pero estoy muy pendiente de su partido, así que no se preocupen. Y como íbamos viendo, cada caso es distinto, debemos ir tomando en cuenta múltiples factores como es la anatomía del paciente, sus condiciones sistémicas, la anatomía del defecto, qué es lo que quiere el paciente, cuáles son sus objetivos, eh, sus requerimientos estéticos, sus condiciones periodontal, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces vamos a hablar un poco de biomateriales y protocolos de injerto. En, en regeneración ósea hay muchas opciones que se pueden, que ya puede ser los autoinjertos, ya sea en bloque particulado, senoinjerto, que es un derivado, puede ser derivado bovino o porcino, nuestro aloinjerto, que puede ser demineralizado o mineralizado, que es un punto muy importante, el que vamos a hablar un poco más adelante, y ya aloplastos, que es un injerto que vamos a usar muy poco, y combinaciones de estos injertos, de lo que vamos a hablar ahora. Yo soy un muy fan de el injerto autólogo. Si ustedes ven estas fotos, me gusta mucho usar raspadores óseos. Si hago un injerto de seno, me robo la membrana y la meto en un molinillo, la muelo, la mezclo con algún tipo de particulado. Me gusta usar mucho el AutoChip Maker. Si tenemos una buena tuberosidad, me gusta usar un buen cincel, robarme lo que más pueda esa tuberosidad, lo metemos al molinillo y funciona de maravillas. También tenemos una herramienta que a mí me encanta mucho, que me gusta mucho, que es el raspador de hueso. Este es el raspador de hueso tipo Meta. Asumo que ustedes deben tener sus propios raspadores de hueso, ya que ustedes tienen una industria espectacular. Y la gran ventaja del hueso autólogo es que nos da un gold standard, ¿cierto? Pese a que hay mayor morbilidad, es muchas veces, y esta es una visión mía, es bastante aceptado por los pacientes, ya que dependiendo de la zona donde lo tomen, y vamos a hablar de eso más adelante, hay zonas que son súper poco mórbidas versus otras que son bastante más mórbidas, pero el hueso autólogo te da muchas ventajas, mucho más importantes ya que otros sustitutos óseos. ¿Ya? Y una de esas ventajas es que te permite acortar tiempos y te permite bajar costos, que puede que en Europa o en Estados Unidos no sea un tema importante el bajar los costos, ya que generalmente eso está cubierto o por el Estado o por los seguros. En un país como el nuestro, como países como los nuestros, sí los costos asociados pueden ser a veces un factor diferenciador entre si el paciente va a tomar o no la cirugía. ¿Ya? Eh, entonces, esta es una típica foto de cuando uno mezcla un seno o un halo con nuestro vasodapen de la derecha, nuestro hueso autólogo, nuestros chips, que de acuerdo a la literatura, el chip de hueso, no el hueso fresado, no el hueso de trampa de hueso, no el hueso molido, el chip de hueso es el hueso que nos da la mayor cantidad de medio condicionado. Ustedes tienen que buscar los estudios del doctor Jordi Caballé, en que el medio condicionado son cuando ustedes mezclan sangre eh, con chips o con lo que sea de hueso autólogo, y lo mezclan con suero y lo mezclan con algún tipo de sustituto, el medio condicionado es lo que te permite este hueso autólogo, lo que va liberando los factores de crecimiento, la morfoproteína. El hueso en chip es el que nos da los mejores resultados. Pero bueno, dentro de eso, muchas veces vamos a mezclar con algún tipo de sustituto, eh, y para cada caso, ustedes tienen que tener claro que los sustitutos óseos van a depender mucho del caso que van a hacer y lo que ustedes necesiten. Si ustedes quieren mantener el contorno, como lo veíamos antes, como los trabajos del Dr. Busser, si ustedes solo quieren que el contorno se mantenga y que no haya una tasa de recambio grande, porque no quieren que eso varíe, nos vamos para el seno injerto. Si ustedes quieren que haya una tasa de variación mucho mayor, una tasa de transformación en hueso mucho más rápida, nos vamos al halo injerto. Sin embargo, la literatura no muestra una gran diferencia, no muestra una gran superioridad, y va a depender del autor y de la técnica lo que ustedes elijan. Yo mientras más estudio, mientras más eh, hago cosas, más me doy cuenta de que es mejor mezclar varias opciones, seno con halo, con PRF, con auto, para llegar a un sustituto óptimo. Pero vamos a ir siguiendo viendo eso. ¿Qué condiciones tiene que tener, qué requerimientos tiene que tener nuestro sustituto óseo? Que sea biocompatible, que dé un buen soporte mecánico. Entonces, si vamos hablando de biocompatibilidad, generalmente va mejorando el halo. Si vamos hablando de soporte mecánico, es mejor el seno. Que sea osteoconductivo, los dos hacen eso. Que se oseointegren, es mejor el halo. Y así
consecutivamente. Permitir el crecimiento de vasos sanguíneos, eso va a depender del tamaño de la partícula. Mientras menor el tamaño de la partícula, es más fácil que tenga un mayor crecimiento de vasos sanguíneos. Mientras menor la partícula, es más manejable, pero ustedes empiezan a trabajar con el PRF, que te ayuda a aglutinarlo, que no se encapsule, que ahí pasa mucho cuando ustedes ocupan un seno injerto que no sea de una calidad tan buena, que ustedes van a ir viendo que el seno injerto sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, y no se va transformando en hueso, sino que se encapsula y ahí vamos teniendo problemas. Costo efectivo, ahí ustedes tienen la gran ventaja de que ustedes producen sus propios biomateriales, en cambio nosotros en Chile, un gramo de hueso puede llegar a costar entre 150 a $200, que es un gran problema. En cambio he visto que ustedes tienen unas buenas marcas en que el costo es mucho, mucho menor al nuestro. Y que sea sustituible, por último, que sea sustituible por hueso nuevo. Ahí los dos injertos van a tener la opción, pero generalmente es mucho más fácil que eso pase con un halo injerto. ¿Por qué son tan diferentes estos dos tipos de injertos? ¿Ya? Porque generalmente el seno injerto es tratado con un tipo de proceso que es tratamiento con calor seco, en que este tratamiento con calor seco lo que logra es eliminar generalmente el óxido de calcio, inactivar las células, inactivar los priones, pero lo que va haciendo es que el seno injerto se va transformando en una hidroxiapatita muy, muy, muy dura, lo que hace que sea muy difícil que se reabsorba, que sí sea bastante biocompatible, pero que sea un injerto que queda muy, muy duro, por eso es lo que, y que tengan ustedes seno injerto a largo plazo. ¿Qué significa eso? Que el seno injerto va a costar mucho, que se transforme en, en hueso propio del paciente, sí se va a integrar al injerto, sí va a ser un bloque duro, sí va a ser funcional, sí van a poder integrar implantes, no va a haber una diferencia significativa, pero no va a ser un hueso vivo o no va a ser un hueso propio del paciente, sino que van a estar partículas de ese injerto en ese injerto que ustedes hagan. Versus hacerlo con un halo injerto que va a tener un potencial regenerativo mucho mayor, que se remodela completamente al cabo de cierto tiempo a hueso y que les va a permitir hacer una reentrada mucho más rápida. Y esto es porque los haloinjertos, aquí, perdonen, puse una marca, generalmente no hago eso, se me escapó ahí, pero generalmente los haloinjertos no son tratados con calor, sino que son tratados con distintos tipos de baños y de lavados que se dedican más que nada a eliminar las proteínas y a eliminar la parte mineralizada del injerto. Cuando ustedes tienen es el típico DBFBA, que es hueso bovino demineralizado, deproteinizado, pasa que es un injerto que no es tan duro como el seno injerto, sino que es un injerto, como decíamos antes, que tiene un tremendo potencial regenerativo y que se remodela completamente a hueso. En cambio, y bueno, ahora empezamos a hablar un poco de membrana. Toda esta parte la tienen clarísima, que lo ideal es que la membrana tenga una muy fácil manipulación, una gran biocompatibilidad, una integración sin inflamarse a los tejidos, que sea estable volumétricamente y que tenga una muy, muy buena función de barrera. Y ustedes van a tener distintas, muy distintas marcas de membrana. Yo sé que ustedes tienen una que a mí me gustó mucho, que probé, la Tissum, o no he probado más marcas argentinas, pero yo ocupé esa y me encantó. Pese a ser bastante dura y que se tenía que hidratar mucho antes, es muy, muy manipulable y te hace una formación de barrera espectacular. Aquí yo puse una foto de una charla que me tocó hacer para Jason, que es una membrana, que es la que trae Straumann, yo trabajo mucho con ellos, en que tiene la gran ventaja de ser pericardio porcino, y que tiene una duración muy, muy larga, de 8 a 12 semanas, y que al tener una gran función de barrera de 8 a 12 semanas, tiene una función de barrera muy grande, pero una vascularización bastante pobre, por lo que ustedes tienen que asegurarse de ustedes vascularizar su injerto con distintas alternativas de las que vamos a hablar más adelante. Como les contaba de este doctor, el doctor Jordi Caballé Serrano, un gran amigo, que es una persona que trabaja en la Universidad de Barcelona y trabaja en la Universidad de Berna,
él tiene un paper muy, muy bueno que habla de buscando o no la membrana ideal, ¿ya? Todavía yo no sabría decirles cuál es la membrana ideal, pero dentro de eso, como hablábamos, tiene que tener estas características: la biocompatibilidad, la mantención del espacio, la oclusividad celular, fácil de manipular y que sea muy bioactivable y muy amistosa. Dentro de este paper habla de los problemas de usar membranas de crosslink, ¿cierto? Eh, yo ocupaba mucho las membranas de crosslink, pero hay dos desventajas que no me gustan. Van a haber algunos casos que les voy a mostrar más adelante, que son dos desventajas. Una, que es muy difícil suturar una membrana de crosslink, entonces se raja muy fácilmente. Y la otra, si ustedes ven el caso de la derecha, es que puede que pase mucho tiempo, puede que tú hayas terminado tu caso, pero esta membrana muchas veces no se reabsorbe tan rápido y te produce un proceso de inflamación. Si ustedes ven al lado izquierdo del paciente, la encía se ve rosada, bastante linda. En cambio, en el lado derecho hay una zona inflamatoria donde ya tenemos el implante integrado, pasó el injerto y todo, pero es una zona inflamada, una zona que probablemente esté así por mucho tiempo. ¿Esos son preguntas, ese sonido es que entra gente? No lo tengo que... ¿Estamos bien así? Estamos perfectos, amigo. Perfecto. Simplemente que los Voy- ingresantes van poniendo su número de matrícula, nada más. ya. Voy muy rápido, ¿se va entendiendo? Es que vamos recién como en la diapo Vas 60, así perfecto. que Perfecto, bacán. amigo, tranquilo. Bueno, una de las grandes ventajas que se puede decir que nos dio esta pandemia es que tuvimos la oportunidad de, desde tener plataformas gente como yo, o ver a tremendos expositores como nuestro querido doctor Sukeli, en que tuvimos la opción de ver muchos webinars. Ahora mismo está el Congreso IAO, donde podemos ver cómo la gente trabaja, qué es lo que hacen ellos. Sin ánimo de poner marcas ni nada, esto es un pantallazo de la charla del doctor Sukeli, en que él hablaba solo de seno injertos, más hueso propio del paciente, más una membrana de pericardio, ¿cierto? Y que él hablaba de la gran ventaja del seno injerto es que no se bioabsorbe. Pero cuando vamos hablando de esto, y si ustedes ven, estos son distintos protocolos de injerto de distintos autores, pero si ustedes ven, los tres autores del lado izquierdo son autores europeos, ¿cierto? Massimo Simeón, Urban, von Arx y Busser, que grandes amigos, donde ellos hablan de, en el lado izquierdo, técnica sándwich, técnica de autógeno mezclado con hueso bovino, etcétera, pero si nos vamos al lado derecho, donde están los autores como Fontana y Langer, ellos hablan más de aloinjerto. ¿Y por qué esto? Si ustedes buscan en el mercado, este es un gráfico del mercado estadounidense, ¿ya? En que habla de los sustitutos óseos disponibles en Estados Unidos. Y si ustedes ven, en Estados Unidos hay solo 21 senoinjertos disponibles versus 93 tipos distintos de aloinjerto, ¿ya? Y si ustedes ven, el 65% de los injertos que tienen los estadounidenses son aloinjertos. Por eso, la mayoría de la literatura que ustedes van a ver, Fugasotto, Fontana, Langer, Tarnow, el que sea, de los gringos, van a hablar de aloinjerto. Y si nos vamos al lado europeo, donde en Europa no era permitido ni procesar, ni comercializar, ni exportar de país a país hueso humano, hasta el año 2004, donde se hizo una homogeneización de las reglas, de las leyes en Europa. Entonces, recién ahí se empezó a trabajar con aloinjerto. Por eso hay tanta literatura, obviamente hay mucha más escuela europea, y por eso vamos a tener que ir una mucho mayor literatura en relación al seno injerto. Y si ustedes ven, el BIOS es un seno injerto que tiene más de 900 publicaciones. Entonces, ahí es cuando uno empieza a cuestionarse qué tan bueno o qué tan malo es usar halo versus seno. ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo lo ocupo?
y básicamente gran parte de nuestra toma de decisiones va a ser, porque la mayoría de la literatura es europea, porque tenemos muchas mayores escuelas, y hasta el año 2004 la gente en Europa solo podía ocupar a lo injerto del banco de su país, y la mayoría de los países no tenían un banco propio. Austria era uno de los pocos que tenía su propio banco, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que de a poco vamos a ir viendo más literatura europea en relación al halo injerto. Porque recién hace un poco tiempo, les podría decir como el año 2012, 2014, en que una empresa como Botis empieza a trabajar con halo injerto. Entonces espero que ya lleguen comparaciones mucho más o menos sesgadas en relación a el uso de injertos y la capacidad de estos para trabajar. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la técnica de sándwich. El concepto de sándwich lo que hace es recrear cómo funciona un hueso nativo. Entonces lo que hacen la gente que hace la técnica de sándwich es poner un halo injerto al centro de nuestro injerto, o ya sea autoinjerto mezclado con halo, y cerrar con una capa de seno injerto para recrear lo mismo que un corte transversal de hueso, ya sea con medular al medio y cortical por fuera. Este es un caso que me llegó a mí hace, yo diría, unos 2 años atrás. Una paciente que llegó muy triste, a la que le habían puesto muchos implantes, pero estos implantes llegaron y estaban todos perdidos, y si ustedes ven los cortes laterales, teníamos una muy escasa disponibilidad ósea. Eh, Tuvimos que remover los implantes, remover los restos radiculares. Si ustedes ven, este es un corte del lado izquierdo de la paciente, en que tenemos un reborde muy fino, un reborde súper atrófico, un reborde que es como un filo de cuchillo, y ahí tomamos la decisión. Y bueno, si ven el sector anterior, nos tiramos con palatal approach, nos tiramos porque esta paciente la rehabilitamos con una híbrida, y bueno, pese a, no sé si supieron que en Chile tuvimos un estallido social que nos dejó bastante paralizados desde octubre del año pasado, y después vino la pandemia. Esta paciente, después de años de injertarla, de tenerla, de hacerle una inhalación de seno, etcétera, etcétera, pudimos rehabilitarla recién esta semana. Y ocupamos 2 de las técnicas de las que he hablado con ustedes. Aquí en el lado, perdón, en el lado derecho hicimos la técnica de sándwich, y en el sector anterior hicimos el aumento de contorno. Siempre buscando algún lugar de donde podamos robar hueso autólogo. Aquí ocupamos nuestro cincel, sacamos de la espina nasal anterior, también raspadores óseos, autochip maker, y en el lado derecho, como les contaba, entre nuestro molar y nuestro canino, hicimos nuestra linda técnica de sándwich, donde rellenamos con hueso autólogo mezclado con halo injerto, y después pusimos una capa completa de seno injerto para darle protección a este injerto y para emular nuestra cortical y nuestra medular. Y en el sector anterior, en la zona anterior, pusimos en relación a nuestro implante, que se fenestraron un poquito en la parte vestibular, solo hueso autólogo, y por fuera seno injerto para hacer la mantención del contorno. Suturamos nuestra membrana, y si ustedes ven, esta es la comparación previa al injerto y post injerto, donde se ve que tuvimos una ganancia en horizontal bastante amplia, que nos permitió poner 2 implantes de un ancho adecuado, un implante de 3,3 en la zona del premolar, un implante de 4,1 en la zona del molar, y donde se ve la típica vista que nos da un seno injerto, que es como una cosa que, donde se nota que no es un hueso tan propio con el paciente, hay distintas partículas, pero tenemos un hueso funcional, un hueso sangrante, un hueso vivo, en el que tuvimos que esperar una gran cantidad de tiempo, alrededor de 6 a 7 meses, que es la desventaja que tiene esta técnica, ya que es hueso particulado, pero si ustedes ven, termina transformado en hueso absolutamente propio del paciente, con una capa de protección de seno injerto,
pero termina siendo un aloinjerto tremendo. Si ustedes ven, esto era como teníamos la paciente en la zona del lado derecho, y aquí es donde hicimos nuestro palatal approach, en la zona del lado, en el sector anterior, y así es como se logra, si ustedes ven, aquí se logra, se puede ver la imagen del típico injerto de sándwich, donde tenemos la medular al medio, y donde se ve la zona protectora de seno injerto, y se ve toda la ganancia en horizontal que tuvimos, ¿cierto? Una imagen muy linda. Y si ustedes ven en el sector anterior, donde pusimos casi todo nuestro implante en un poco más tirado hacia el paladar, y donde hicimos el aumento de contorno, donde pusimos una capa de seno injerto, que la idea es que nos proteja este implante, que tengamos una tabla vestibular muy muy gruesa, muy muy dura, que nos permita que este implante nunca se reabsorba y no te pierda, no pierda, pierda altura, no tengamos una reabsorción ósea, y no tengamos la pérdida de este implante. Si ustedes ven este el lado izquierdo, yo les había estado hablando del lado derecho. En el lado derecho nosotros tenemos, si ustedes ven acá, se ve dónde tenía el hueso propio la paciente, su hueso autólogo, y donde se ve todo lo que pudimos ganar con la técnica de sándwich, y aquí se ve nuestra protección de seno, versus en el sector anterior, donde se ve que solo pusimos seno injerto, porque la idea ahí no es que sea un hueso tan propio como la de paciente, sino que queremos protección. ¿Se entiende, no? Y aquí es el lado izquierdo, no les hablé porque no es el seno maxilar lo que vamos a ver hoy día, donde hicimos una elevación de seno maxilar, un mix que fue halo más autoinjerto. Entonces vamos a hablar ahora de la técnica de Scruton Pole. ¿Cuál es el objetivo de esa técnica? El objetivo, bueno, Scruton significa como tornillo de carpa. La idea del tornillo de carpa es la mantención del espacio y permitirnos dar volumen, mantener el espacio para proteger con la membrana, para hacer una técnica que puede ser aumento en vertical como aumento en horizontal, en defectos mucho más complicados que el defecto anterior, que vimos que era un defecto que bien era un defecto en cuña, pero sí tenía un triángulo donde teníamos donde anclarnos arriba, y donde teníamos ya las raíces de los otros dos dientes que nos dan picos óseos, que nos dan un defecto de 3 paredes. Entonces aquí nos vamos donde mi querida señora Mónica, una paciente que nos llegó a la universidad, donde ustedes ven que tenemos un defecto óseo de grandes proporciones, una tabla muy muy fina, pero que la paciente no quería una zona donante como un injerto en bloque, sino que quería una cirugía menos invasiva, dentro de lo menos invasivo que se puede lograr en un injerto como este. Entonces, hicimos un pequeño colgajo donde nos metimos a la rama, llegamos a nuestro esta herramienta tremenda que a mí me gusta mucho, el raspador Oseometa, que es una marca italiana buenísima. Hicimos un mix de halo con hueso autólogo, porque aquí necesitábamos una gran mantención y una gran transformación de este hueso en hueso propio de la paciente. Y lo que les hablaba antes, metimos tornillos de fijación ósea, para darle mantención al espacio, para que este injerto no se colapse y podamos poner implantes más adelante. Bueno, esto lo voy a saltar porque habla de que si ustedes perforan, como ustedes ven acá, si ustedes perforan la medular y llegamos a hacer sangrar, vamos a crear una mayor angiogénesis y nuestro injerto se va a nutrir mucho más rápido, y nos va a dar una formación más rápida de hueso autólogo. Aquí está donde hicimos nuestro aumento de reborde, nuestro aumento de contorno. Pusimos una doble capa de membrana de crosslink, porque necesitábamos que esta membrana durara un largo tiempo, manteniendo el espacio, manteniendo el volumen y evitando que las células de tejido blando entraran a este injerto. Si ustedes ven, aquí hay un detallito donde me faltó un poco de membrana, y van a ver cómo ese detalle afecta directamente a la formación de hueso en esa zona. También ocupamos algo que a mí me gusta ocupar de vez en cuando, que es el poner implantes transitorios para evitar, aunque sea con 2 molares, un canino y un implante transitorio,
que este injerto sea colapsado y sea apretado y se disminuya en volumen en nuestro paciente. Bueno, acá hablamos de que las membranas de colágeno de Crosslink duran más tiempo, pero esto me lo voy a saltar ya que estamos en la mitad recién y nos queda poco tiempo. Esta es la paciente al cabo de 2 semanas. Si ustedes ven, tenemos un cierre completo de la paciente. Tenemos algunos de los puntos que ocupábamos para estabilizar las membranas. Los tenemos ahí por un tiempo un poco más largo para mantener las membranas en su lugar. Y aquí es, como ustedes ven, al cabo de 7 meses, como en la zona donde no teníamos esa membranita se ve una pérdida de ese hueso. Entonces ustedes ven la membrana Crosslink. Una de las ventajas y desventajas que tiene es que dura bastante tiempo, dura mucho tiempo, entonces a veces esto te causa una inflamación un poco crónica, pero tiene la gran ventaja de que te mantiene el volumen al tiempo. Si ustedes ven, ¿se acuerdan qué tan delgado era este hueso? Casi llegamos al mismo volumen de las raíces que teníamos al otro lado y nos dio la opción de poder poner 4 implantes de premolar a premolar para poder rehabilitar a esta paciente. Tuvimos unas pequeñas fenestraciones, entonces ahí lo que queremos nosotros es, volvemos al caso anterior, la mantención del contorno, entonces solo ponemos el injerto porque lo único que queremos ahí es proteger la tabla de nuestros implantes. Ponemos una doble membrana, que esta membrana ya no es una membrana de Crosslink, sino que nos fuimos a una membrana de pericardio, una membrana que dura menos y tiene la gran ventaja que se adapta rápidamente y se reabsorbe más rápida que una membrana de colágeno. Suturamos esta membrana para darle estabilidad y lo hacemos así para todos los implantes en las distintas partes donde se nos fenestraron. Así que a nuestra paciente, al cabo de la segunda cirugía de implantes y de regeneración. Y esas son las técnicas de mantención de espacio con tornillos tipo carpa. Y bueno, como veíamos antes, el cierre primario estaría, aunque metimos harto volumen, el cierre primario es algo que es muy, muy importante y es algo que ustedes tienen que siempre considerar. Es mucho más fácil, bueno, es mucho más difícil hacerlo en el maxilar inferior, ya que en el maxilar superior, ya que uno en el maxilar superior solo puede crecer a expensa del colgajo vestibular, ya que el palatino se puede mover muy, muy poco. Y ustedes ven la técnica de la incisión que va de descarga a descarga, y ustedes van cortando el periósteo para que este periósteo vaya cediendo, y después lo vamos, se puede decir, peinando con una legra para darle volumen, para darle cubrimiento a ya sea un injerto en bloque o un injerto particulado o lo que sea que ustedes estén haciendo. Y como les contaba, la gran ventaja del maxilar inferior es que ustedes en la parte vestibular pueden crecer a expensa del colgajo vestibular y en la parte lingual pueden crecer a expensa del músculo milioideo, que ustedes lo pueden soltando y lo pueden hacer mover y trasladar todo ese colgajo lo más que se pueda. Entonces, primeras conclusiones de todas las charlas que estamos hablando en cuanto a selección de biomateriales: siempre usar biomateriales de un origen trazable y conocido. Esa es una gran ventaja que tienen ustedes de la industria que tienen propia. Tener clara la indicación de este biomaterial. Ojalá siempre tener stock disponible, porque siempre que no tengan stock van a tener algún problema. Y esto, último consejo que les doy en cuanto a esta zona: sea miembro del ITI, porque cierto, Lucas, van a aprender mucho y les va a ayudar en una formación continua, constante. Entonces ahora vamos a hablar de injertos en bloque, que es una técnica que me gusta mucho. El injerto en bloque es un trasplante de hueso, puede ser de zonas extraorales como intraorales, pero nosotros como cirujanos dentistas estamos más entrenados para hacer esto en zonas intraorales, y vamos a tener que considerar siempre las condiciones sistemáticas del paciente, la edad, la morbilidad, condiciones socioeconómicas, morfología del defecto, potencial biológico la habilidad del cirujano, ya que esta técnica ya empieza a tener una dificultad mayor que la técnica anterior, en que solo usábamos particulado, el volumen a corregir, ya que el volumen a corregir va a ser directamente proporcional a la zona a elección que ustedes tomen de toma de injerto,
los hábitos de ese paciente y la disponibilidad ósea y la aceptación del paciente, ya que es más difícil que ustedes tengan aceptación del paciente para un injerto en bloque que para un injerto particulado, pero muchas veces un injerto en bloque o una técnica córtica o una técnica de Cuori es una técnica que le va a dar soluciones más importantes. Pero también hay que tener claro el sentido común, porque muchas veces uno se vuelve loco tratando la técnica de moda, la técnica que está ahora en boga, y quizás es mucho más fácil solucionar el caso con una técnica menos invasiva. ¿Ya? ¿Cuál es la indicación de la técnica de injerto en bloque? Es cuando es una cresta que es menor a 3,5. Si es mayor a 3,5, ustedes pueden hacer una ROG particular, etcétera, etcétera. Pero si tenemos una cresta inferior a 3,5, ustedes van a tener que hacer un injerto en bloque con implantes diferidos. Bueno, aquí vamos a hablar de la indicación, esto me lo voy saltando porque esto lo pueden buscar, pero ustedes pueden ver que dependiendo del autor, es lo que dice el autor que pueden ganar con injerto en bloque, 5 milímetros, dependiendo del doctor Mayorano, Busser y Fonarx hablan de que ganan 5 milímetros, y esta es la tasa de reabsorción, dependiendo de si le ponen un seno injerto por fuera y una membrana por fuera. ¿Aló? Cuénteme. ¿Sí? ¿No? Bueno, esto lo voy a saltar ya que estamos un poco atrasados. Como les iba contando, para un cirujano oral, para un dentista, si no quieren meterse a trabajar con un equipo traumatológico ya, las dos opciones que tenemos para sacar injertos en bloque, o las más conocidas, porque hay gente que también saca de paladar, es la rama y el mentón. La rama para mí es mi favorita, ya que es mucho menos mórbido, mucho más fácil, y podemos tener un largo mucho mayor de injerto. En cambio, el mentón tiene que tener mucho cuidado con las distintas estructuras que tienen, ya sean los dientes por arriba, los mentoneados por abajo, el rover de basilar por apical. En cambio, el único límite que ustedes tienen para un injerto de rama es el nervio dentario, y les va a dar una gran cantidad de huesos si es que ustedes saben manejar. Estas son unas imágenes que me prestó una periodoncista muy, muy buena onda, la doctora Jessica Latimer. Les sugiero que la sigan. Es la Perio Artist y hace unos dibujos espectaculares y tiene una voluntad de oro. Si ustedes le piden algún dibujo, quizás se los haga, pero sí es muy abierta a prestar estos dibujos. Entonces ahora vamos a hablar un poco de injerto en bloque. Les voy a mostrar un caso mío. Esta es la señora Silda, una paciente que lamentablemente no hemos podido rehabilitar por el tema de la pandemia, una paciente bastante mayor, en que si ustedes ven tenemos un reborde que es complicadísimo, un reborde que es casi solo cortical. Entonces aquí teníamos que asegurarnos de movilizar el colgajo lo más posible, porque teníamos que buscar un gran volumen. A ella teníamos que mesetearle el sector inferior, porque vamos a hacer una técnica de Alonfort, pero eso no les voy a mostrar hoy día, donde cortamos hasta llegar a la altura deseada para poner los implantes. Este hueso lo molimos para que fuera parte del injerto particulado. Medimos, como no teníamos dientes, teníamos la gran ventaja de que podíamos tomar la mayor cantidad de mentón posible. Sacamos aquí con sierra, que es un instrumental muy, muy rápido de trabajar, pero puede llegar a ser peligroso, así que tengan mucho cuidado cuando trabajen con sierra. Harta irrigación, harta separación, porque si ustedes llegan a tocar el tejido blando con esto, se meten en grandes problemas, pero tienen la gran ventaja de quitarte poco margen y que pueden sacar un gran bloque. Ahí tenemos que rellenamos con una membrana, cerramos esa zona, después pusimos los implantes sin ningún problema. Y en esta paciente hicimos las dos cosas. Usamos un bloque de halo injerto de banco y un bloque de hueso autólogo. Hicimos un mix donde rellenamos, obviamente perforamos tanto nuestro colgajo por dentro como nuestro lecho óseo para darle la mayor irrigación posible a este injerto. Hicimos una mezcla de hueso propio de la paciente como hueso de banco. Hicimos el movimiento del colgajo, lo trabajamos con mucho cuidado, hicimos el mix yo aquí hice una mezcla de todo un poco. Quizás debía haber sido más prolijo en esto y de haber dejado solo el halo y el hueso autólogo para la parte de adentro, y de haber hecho una mayor
porcentaje de seno injerto por fuera para mantener más el volumen, ya que esta es una cirugía que hicimos en, se puede decir, septiembre del año 2019, lo que va a ser un problema para mí más adelante, porque esta paciente, al ser de mayor edad, ya no quiere salir de su casa. Entonces, es muy probable que yo tenga una gran reabsorción, especialmente del bloque de halo injerto y de la parte donde no tenemos bloque de auto, que el bloque de halo es mucho más fácil que se reabsorba. Entonces, aquí les voy a dar algunos datos de los huesos, de los bloques de halo injerto. Tiene una incorporación histológica mucho menor que los autoinjertos después de los 6 a 8 meses. Tiene un 8,4% de volumen total de hueso vivo versus un 30%, que igual es un poco para el autoinjerto. Y el gran problema es que te da un aumento vertical mucho menor, o sea, no está indicado para los aumentos verticales los huesos, los bloques de halo injerto. Y aún no hay suficiente evidencia científica, ya que recién se está empezando a trabajar con estos bloques. Este es cómo estuvo nuestra paciente al día 1, después al día 7, y aquí ocupamos una técnica que es una técnica que, como la ocupamos en la universidad, usamos un protocolo que son los implantes inmediatos palatinos. Son unos implantes de una empresa coreana que funcionan como los locators, que ustedes lo ponen en el paladar, y tuvimos una serie de casos. La gran ventaja es que te permite tener tus injertos, tus grandes injertos sin flancos, ya que te mantiene esto sin presionar el injerto. Si ustedes ven, esta es nuestra querida, la de abajo, la señora Silda. Pero ¿cuál es el problema? Dependiendo del micromovimiento, la mordida, el bruxismo, etcétera, etcétera, estos implantes se van perdiendo. Es como la canción de los perritos, íbamos perdiendo de a uno. Sí tuvimos la gran ventaja de que estos implantes se mantuvieron por lo menos los 2 meses, primeros 2 meses de nuestros injertos, que son los 2 meses más críticos, especialmente los injertos en bloque, pero sigan perdiendo, pero tienen la gran ventaja de que nos permiten cortar el flanco completamente. No sé si ustedes vieron la charla que nos dio el doctor Chapasco para la ITI de Chile, que era abierto a todas las secciones de Latinoamérica. Esto es para los miembros, los que son miembros de la ITI, en que él hacía un protocolo distinto a este. Él ponía un implante tissue level en el medio del paladar y lo cargaba al cabo de los 27 días, pero ocupaba ese, pero no era un implante temporal, sino que era un implante definitivo, y que me gustó mucho más la técnica que hace este doctor, en que él ocupaba un implante que está integrado, entonces con eso él evitaba la compresión de este injerto. Esta es una sobreposición de DICOMs que ustedes pueden lograr con el Romexis, que es el escáner de Planmeca, en que les muestra, aquí ustedes pueden ver cómo es el escáner previo al injerto y cómo es el escáner posterior al injerto, y si ustedes ven, tuvimos una gran ganancia de hueso con nuestra paciente, pero espero que esto se mantenga a largo plazo. Ahí cuando logremos ver a esta paciente les voy a contar cómo nos fue. Y bueno, estas son algunas conclusiones de distintos estudios en el uso de injertos en bloque, y más que nada habla de que ustedes pueden tener una ganancia entre 5,3 a 7 milímetros, y está muy indicado en uso en combinación con senos injertos y con membranas, ya que ahí ustedes disminuyen mucho la tasa de reabsorción, ¿ya? Bueno, aquí hablamos un poco de lo mismo, en que habla de que si ustedes juntan seno injerto con una membrana, van a tener hasta máximo una reabsorción del 18%, que si ustedes hacen un injerto de 7 milímetros, un 18% son 1,4 milímetros, o sea, les daría suficiente volumen para poder instalar implantes con un buen resultado a un largo plazo. Este es un caso que me gusta mostrar un poco porque habla de la versatilidad de los injertos en bloque. Este es un caso que operé con un muy buen amigo, el doctor Alejandro Sindorio, en que nosotros trabajamos a veces para la Fundación Sonrisa, y en la Fundación Sonrisa te mandan el paciente diagnosticado, y en este caso a mí me pedía un injerto en bloque la persona que me mandó este caso para poder instalar los implantes. Esta es una paciente que nació con una agenesia,
La paciente se llama Linda, y aquí hicimos una toma de injerto en rama. Como ustedes ven, como yo les decía, con el injerto en ramas pueden tener un injerto que es bastante largo y bastante ancho. Hicimos las perforaciones de rigor, pusimos nuestros 2 microtornillos. Siempre es muy importante los injertos en bloque estabilizarlos siempre con 2 tornillos porque evitan que giren. Le dimos la forma el injerto, le dimos la forma del lecho. Esta es la paciente al cabo de 4 meses, y esa es la gran ventaja que tenemos con los injertos en bloque, que podemos hacer entrar mucho más rápido a volver a operar. Y si ustedes ven, ese es todo el volumen que se ganó, más el particulado que pusimos en esta parte que tiene una forma de cuña, ¿ya? Y se puede ver que se ganó un gran volumen que vamos a tener ese implante absolutamente protegido, y que quizás aquí se ve un poco grosero, en que se ve que la ganancia es una gran ganancia. Aquí se ve cómo pusimos el implante en una posición protésica ideal, hicimos una cirugía guiada con un colgajo para poner un injerto en conectivo. Y esta es la gracia, y esto es una cosa que yo creo que le va a gustar mucho a Lucas, que hicimos una guía estricta con una guía de toma de injerto de conectivo. Y aquí les puse un video que hizo mi gran amigo. Esta es la cirugía que hace el doctor Alex Signorio, un excelente perio, en que hace una cirugía muy, muy delicada, y que yo quiero mostrarles un punto acá. Si ustedes van, voy a ir adelantando un poco el video porque puede ser un poco largo, en que cuando sacamos los tornillos, ustedes ven aquí al sacar los tornillos de osteosíntesis, se ve como este es un hueso sangrante, como este es un hueso que está bastante vivo, bastante funcional, eh, y que nos da suficiente volumen para poner un implante. Aquí el doctor Ale, voy a adelantar un poquitito más, hizo una toma de conectivo que pusimos en la zona más cercana al cuello de nuestro implante, para darle volumen en esa zona. Hizo un colgajo desplazado hacia un colgajo desplazado hacia la conexión de nuestro implante, y ahí tenemos nuestra cirugía terminada. Y bueno, esas conclusiones ya se las puse antes, así que se las puedo mandar si quieren. Y, perdón, nos queda la foto final, perdón. Bueno, y el implante, si ustedes ven, teníamos suficiente hueso para trabajar tranquilamente. Como les hablaba antes, tenemos 2 opciones de sitios operatorios, ya sea mentón, ya sea rama. En ambos podemos tener distintos, bueno, en la rama podemos obtener más largo que ancho, lo que nos permite hacer la técnica de Cori, que es de lo que vamos a hablar más adelante, y el mentón nos permite un mayor ancho, un mayor volumen. Pero primero, antes de hablar de la técnica de Cori, vamos a hablar de la técnica córtico. Ahora hay distintas empresas en que tienen distintas láminas de hueso, y estas láminas de hueso tienen la gran ventaja de que pueden funcionar al mismo tiempo como una membrana. Este es un caso que nos llegó a nosotros, donde el paciente tenía, de ahí he puesto la foto inicial, tenía unos diastemas gigantes y un resto radicular en que habíamos perdido completamente la tabla vestibular. Si ustedes ven, tenemos un buen volumen, pero esto es desde la parte más alta del reborde a la nariz, pero en la parte donde necesitaríamos tener implantes no teníamos nada de tabla vestibular. Levantamos nuestro colgajo con mucho cuidado, un colgajo triangular para evitar descarga en la zona estética. Eliminamos todo el tejido de granulación que tenía este paciente, que era gran cantidad de tejido de granulación. Eliminamos el resto radicular, limpiamos con una fresa redonda, y nos quedó un defecto bastante grande. Entonces, lo que hicimos aquí fue ocupar esta tabla de córtico, donde la gran ventaja es que nos da una gran oclusividad celular, donde nunca ese injerto se te va a contaminar con células de tejido blando. Hicimos obviamente un raspado, eh, con un raspador óseo. Este es un raspador óseo de la empresa Maximus, que es una empresa brasileña, que es un raspador óseo que es bastante útil. Sacamos aquí de la espina nasal un poco, y fuimos estabilizando nuestra tabla cortical.
que nos dio un poco en horizontal y nos dio el límite vertical de este paciente. Aquí les dejo un video de cómo estabilizamos este injerto. Es un poco más complicado que un bloque, ya que al ser una tabla es mucho más fácil que se quiebre. Uno de los trucos de estas tablas es que tienen que ser hidratadas por lo menos 10 minutos, y así se ponen un poco más blandas y se evita que se fracture la tabla. ¿Ya? Ahí les muestro cómo fuimos estabilizando la tabla hasta que quedara completamente estable. Así se ve cómo está la tabla, dándonos una tabla vestibular nueva. Obviamente le metimos PRF, hicimos una mezcla de auto con halo, cerramos con una membrana oclusiva, volvemos a poner PRF, así que a nuestro paciente al control de la semana. Este caso, no sé si es importante o no, lo publicó la empresa Botis en su Instagram, les gustó mucho que ocupáramos esta tabla como una tabla vestibular. Así nos queda el paciente al cabo de 4 meses, que fue lo que esperamos, ya que al ser un injerto que es más que nada hueso autólogo con aloinjerto, se transforma mucho más rápido. Y si ustedes ven, sí, se nos quebró la tabla cuando fuimos sacando los tornillos, pero si ustedes ven, nos dio una tabla vestibular completa nueva, ¿cierto? Y ese era el objetivo que estábamos buscando. Si ustedes ven, tenemos por lo menos 5 milímetros de tabla vestibular en relación al implante que pusimos. Recién estoy volviendo a este paciente, ya que esta fue una cirugía que hicimos en marzo, así que estoy planificando conectarlo. Pero dentro de las ventajas que tiene esta técnica es que nos da una barrera natural y completamente biocompatible, nos mantiene el volumen y nos permite ocuparlo tanto para vertical como para horizontal, y es menos invasivo que una técnica autóloga. Pero ahora vamos a hablar un poco de la técnica de Quarry, que es la técnica autóloga que nos da el paso a técnicas como la anterior, pero esta es una técnica, la original, que es del doctor Quarry, Fuad Quarry, que es un doctor egipcio formado en Alemania, que trabaja en Estados Unidos y en Alemania, que él hizo la técnica de las tablas corticales, la técnica de Quarry, etcétera, etcétera, y él tiene una gran cantidad de unos tremendos estudiantes, como el doctor Frank Sarstrow, síganlo, de Real Bone Builders, un tremendo exponente, o el doctor Luca Di Stavola, que yo sé que mi amigo Lucas Dalla Costa sabe completamente quién es, porque este es el señor que habla del Safe Cut, que es la técnica de guías quirúrgicas para la toma de injerto. Si ustedes ven, está una paciente que le habían puesto 2 implantes en un reborde con un filo de cuchillo muy grande. Entonces, cuando abrimos el colgajo, se ve que los implantes están completamente, bueno, no completamente, la mitad del implante están descubiertos, están sin hueso, un hueso muy cortical, la zona mandibular inferior. Y si ustedes ven, tenemos un tercer molar inferior impactado. Entonces, en una cirugía, aprovechamos nosotros de cortar esta rama, cortar ramas, sacar un buen injerto de bloque, un poco de injerto particulado, y al mismo tiempo aprovechamos de extraer completamente ese tercer molar. Si ustedes ven, el detalle más importante en la toma de un injerto de rama es tener clarísimo dónde está nuestro nervio dentario, qué tan lejos estamos de él, cuánto podemos entrar. Cuando ustedes tomen rama, nunca o muy pocas veces se corta aquí abajo, generalmente se hace una muesca, para que ustedes cuando cincelen al cincelar tengan una fractura en tallo verde que les permita sacar un injerto que acá en nuestro caso tenía una altura de 10 milímetros y un volumen de por lo menos 15 de largo. Y ustedes ven, aquí es cómo fue yendo el recorrido de nuestra guía de corte, ¿cierto? Esta guía de corte, que ustedes ven, la parte superior de la guía de corte siempre está por encima de nuestro dentario, hasta llegar a unirse en la parte distal y permitirnos hacer un corte. Consideraciones anatómicas al hacer una toma de injerto de rama: nunca pueden pasar el colgajo hacia el lingual, ya que hay un porcentaje muy pequeño
hay un porcentaje igual en que hay una rama del nervio lingual que pasa bastante cerca de la corona. No me acuerdo bien, pero de acuerdo a este paper, creo que un 18% de los pacientes en que hay una variación del nervio lingual que pasa cerca del tercer molar. Entonces, la consideración anatómica más importante es nunca, bueno, cuando hagan tercer molares también, nunca extender un colgajo hacia el lingual y siempre tener mucho cuidado al reflejar este colgajo. Entonces ahí tenemos una foto de cómo está nuestra guía de corte. Ahí estamos haciendo los cortes, primero con fresa, porque es mucho más rápido que el piezo. Después fuimos uniendo estos cortes con piezo. Cincelamos y sacamos un bloque de alrededor de 16-17 milímetros. Este bloque lo partimos en dos con una sierra. Esta es una sierra que nos costó $2 acá, 3 lucas chilenas, en que partimos una sierra súper delgadita, partimos las tablas en dos, raspamos la mayor cantidad de hueso posible autólogo, y obviamente fuimos eliminando cualquier trazo que pudiera ser cortante, que nos cortara nuestro colgajo. Raspamos la mayor cantidad de hueso autólogo que pudimos. Ahí se ve cómo ya tenemos eliminado nuestro tercer molar con mucho cuidado. Y pusimos una tabla por vestibular y una tabla por lingual, aumentando alrededor de 4 o 5 milímetros en altura y aumentando por lo menos 6 milímetros en ancho. Pusimos la mayoría de hueso autólogo en esta zona y hicimos un mix particulado en la zona del tercer molar para que nos ayudara, obviamente siempre aglutinando con PRF, poniendo una membrana de cierre y PRF para volver a cerrar. Y así es como podemos ver que en en ancho, pasamos de tener una zona de 5 milímetros a tener alrededor de 11 a 14, y ahí se ve cómo pudimos lograr en algunas partes hasta 5 milímetros de volumen, y se ve la cantidad de tornillos que pusimos y cómo fuimos rellenando nuestro tercer molar. Estos son los cortes en que uno puede ir viendo cómo fuimos cerrando todo y cómo tuvimos mucho cuidado al sacar este tercer molar y evitamos el nervio dentario. El postoperatorio, si ustedes ven, esta es la paciente a los 2 días, poca inflamación, contenta, y esta es la paciente a la semana, no hay hematoma, no hay dolor, está súper contenta. Este es un review de la literatura en que habla de que ambas técnicas de toma de mentón y toma de rama tienen dolores descritos como moderados, pero la gran desventaja que tiene la toma de mentón es que ustedes pueden llegar a tener muchas más complicaciones nerviosas, ya sea por el mentoniano, ya sea por cortar los incisivos, que con la toma de rama, donde tiene una tasa de complicación mucho menor. Ahí están los WhatsApps de la paciente al cabo de 1 o 2 días en que habla, en que estuvo sin ningún problema y que quedó muy contenta. Y cumplí, son las 9:30, así que los que quieran partir al partido pueden ver, los que se quieran quedar, se pueden quedar con los últimos mensajes, que hablamos de los mensajes o conclusiones en la toma de injertos en bloques, que siempre es tener clara la indicación y la selección del paciente. La adaptación y manejo del bloque tiene que ser muy cuidadosa, ya sea si estamos haciendo un injerto en bloque, tiene que estar muy, muy adaptado al lecho, o si estamos haciendo un injerto en cori, tiene que ser manejado, tiene que ser, evitarse los bordes cortantes para que no tengan problemas, no tengan problemas de deficiencia de los colgajos. Están viendo todos los participantes, hemos perdido ya 6 participantes en los últimos 3 minutos. Bueno, siempre el sitio receptor en cualquier injerto que haga tiene que estar libre de inflamación, una preparación adecuada del sitio receptor. ¿Qué significa eso? Buen manejo del colgajo, buenas perforaciones de las buenas corticotomías, una fijación absolutamente estable. Esto de la congruencia geométrica depende de la técnica que hagan. Si es que estamos haciendo una técnica de Cori, tiene que ser lejos del sitio receptor. Si un injerto en bloque, tiene que ser cerca. Siempre rellenar los gaps dependiendo de la técnica que hagan, rellenar los gaps con halo o con autoinjerto si es una técnica de Cori, y si es un injerto en bloque, tiene que ser con un seno injerto para que no tengamos una reabsorción, tener una membrana de degradación lenta,
Y siempre el cierre primario, movilizar mucho nuestros colgajos para evitar que se nos abran con los movimientos de la paciente. Y como les mostraba, en algún par de casos, usar ojalá, implantes temporales para evitar la pérdida y la carga de nuestros injertos. Por último, esa es una foto de un muy, muy buen amigo, Leo Díaz, el de la izquierda, el mexicano. Si hay alguna diapo que les gustó, Leo me ayuda mucho, él me las diseña. Si hay diapos feas con faltas de ortografía, esas son las que hago yo. Y le agradezco mucho en todas mis presentaciones a Leo, porque Leo me ayuda mucho en estas presentaciones. Por último, agradecerle a mi señora y a mi perro por la paciencia que siempre me tienen, y mostrarles mi orgullo máximo y mi mejor producción durante la pandemia, mi hijo Lucas, que llegó este 27 de abril, y es una sensación de felicidad mayor a cualquier injerto y no puedo estar más feliz. Y bueno, les agradezco todo. Al que quiera hacer alguna pregunta o lo que sea, les dejo mi mail. Ese es mi Instagram, pues si alguien quiere seguir, no subo mucho, pero bienvenido sea. El logo de mi clínica, y los vuelvo a invitar a ser parte de la ITI. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, José. Si hay dudas, aquí estoy para responder. Y si no, entiendo perfectamente que quieran ir a ver al partido, y les agradezco que se hayan quedado los 76 que estaban hasta las 9:30. Muchas gracias. Ivo, gracias a vos por tus conocimientos, excelentes trabajos, muy interesante. Calculo que debe quedar mucho para ver, hay gente que se ha quedado con ganas de ver siempre un poco más, el tiempo es tirano, ya no va a faltar otra ocasión para ahondar y profundizar en algún otro tema. Bueno, Lucas, un día más, gracias por acompañarnos, por estar presente. Por favor. Ivo. Y bueno, prepararnos para lo que va a ser el día de mañana. En principio sería la última conferencia de la Semana de la Odontología, pero por lo visto y las repercusiones que hubo nos están comprometiendo a sumar otras disciplinas, algo de ortodoncia, algo de endodoncia, se está pidiendo muchísima periodoncia del tipo de tejidos blandos, sobre todo. Así que, bueno, nos están comprometiendo y nos están Podríamos comprometerlo al doctor Sebastián Franco ahí. Sí, totalmente, porque no, yo creo que Seba nos debe estar escuchando, y si no nos está escuchando se lo vamos a saber. Claro que va a ser así. Y bueno, lo invitamos a Ivo a acompañarnos en otra ocasión en este ciclo de conferencias también, tranquilamente. Yo feliz. A todo el mundo, el que no lo conoce, yo simplemente agradecerle a mi amigo, a Ivo, agradecerle al colegio por esta invitación a formar parte de esto. Y realmente ustedes seguramente por ahí, si quieren escribirle, escríbanle a Ivo, porque es una persona que realmente se toma su tiempo y en la medida que puede responde a todo el mundo. Es muy, muy abierto con todo lo que hace y trata de ayudar a todo el mundo porque lo he vivido, así que eso es lo que les digo a todos los que están ahí. Si le quieren escribir, lo pueden hacer tranquilamente porque sé que responde. Así que bueno, chicos, mañana, perdón José, mañana está José Lora de Colombia y nos va a hablar perfecto. de algo que se viene en el mundo, que se está utilizando mucho y que en la Argentina todavía no pisó, que es el Grafeno. grafeno. Así que mañana tenemos una charla interesantísima. Imperdible, la verdad que aprovechen esta ocasión, porque no siempre se da esta oportunidad. Así que bueno, mañana estaremos con José, y bueno, ya veremos qué es lo que nos depara el destino, Lucas, porque como te decía, el desafío es seguir sumando algunas cuestiones. Dale. Chicos, también les recuerdo el día sábado, que también tenemos cursos, están las chicas de cirugía. 10 de la mañana. 10 de la mañana, cirugía de la clínica diaria, ¿verdad, Lau? Sí, seguimos con cirugía con la doctora Morales, Ledesma y Cunningham. Perfecto, están todos invitados. Seguimos con el ciclo de conferencias. Cirugía el día sábado 10 de la mañana. Sábado 10 de la mañana. Bárbaro. Muy bien, gente. Un placer. A todos por aquí. Que tengan muchas gracias, hermano. Que les vaya muy bien el partido. Suerte. Un abrazo, Lucas. Gracias. Saludos a Claudio. Perfecto, a todas las conferencias, Claudio Linares. Nos vemos, chicos. Que tengan que estén bien. Chao. Buenas noches a todos. Gracias, Ivo. Chao. Chau.
Laura, ¿estás conectada? Sí. Sí, estoy conectada, vos sos el hospedador, por eso no Me puedo. está- no, no hay problema, me están consultando por el link de mañana. ¿Ya está compartido en las redes o aún no? Quizás Ignacio no lo compartió todavía. Yo sé que hoy llegó por mensajito el de hoy y mañana saldrá seguramente el de mañana. Bien, Sí, la gente que se inscribió, que ya estaba con la modalidad de antes, lo tiene todo, todos los links. Cada uno bien, tiene su link en el día que se perfecto. inscribió. Cuando puedas compartirme, no sé si se lo reenvío a la gente que ha estado en la conferencia que me lo está pidiendo y lo voy subiendo, lo voy compartiendo en los grupos. Perfecto. Un Acuérdate que abrazo. vos tenés ahí Ya para cierro. terminar todo. Sí, sí, sí. Ya cierro. Saludos a Ahí te lo todos. paso. Saludos a todos. Ahí están, José. ¿Listo? Ahora sí. Te los mandé por WhatsApp. Perfecto. Voy cortando la grabación y cierro. Nos vemos, Lau. Nos vemos, que anden bien. Chau, chau.